Sehana bhavatu sehana bhunektu sarvibhyam karabhavai tejasvinavaditamastu ma vivishamahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya a todos. Buen día. Buen día también a los online. También buen día a Radha, que está al interior de todas las cosas bellas que vemos, ¿no? Su día, está su energía muy presente el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que es bastante importante para nosotros, pues que nos solemos llamar aspirantes espirituales, o que estamos recorriendo estas sendas del yoga, ¿no? Estos caminos. Y vamos a tratar sobre los obstáculos que vamos a encontrar en ese camino, para no sentir que somos la pobre persona a la que le ha pasado eso y la única persona que vive esas situaciones, sino que realmente esto pues está hace mucho tiempo y pues Shivananda lo sabía, Vishnu Devananda lo sabía y por eso preparaban muy bien también a sus compañeros, a sus discípulos con este tema. Entonces, los obstáculos en el camino espiritual, los obstáculos del aspirante en ese camino. Retomando un poquito el satsang de anoche, teníamos las tres gunas. ¿Recuerdan cuáles eran? Sattva, Rajas y Tamas, que también son muy importantes saberlas porque estas también se relacionan con estas aspiraciones que tenemos en este camino espiritual. Entonces, el primer obstáculo trata sobre las preconcepciones, lo que yo creo, como yo siento que va a ser ese viaje, lo que me va a pasar. Y en la espiritualidad vemos quizá una persona que logra la meditación, que está muy tranquila, que pone la mano y los pajaritos vienen a comer de la mano. Y uno dice, uy, por ahí ese es mi camino. Y uno se sienta, hace lo mismo y no pasa lo mismo. Entonces, la preconcepción que yo tengo a cómo va a ser la experiencia, cómo va a ser el maestro que yo me encuentre, cómo va a ser la práctica espiritual que se desarrolla y también cuál es el avance, es el primer obstáculo. A mí me gusta mucho verlo como si yo hiciera un viaje en bicicleta y en ese viaje en bicicleta, ¿qué me puede desalentar? ¿Qué me puede hacer perder el impulso en plena subida cuando estoy ahí? Y que si me llega un pensamiento, ¡puf!, no, me caigo de la bici y hasta ahí fue el paseo. Entonces, en ese viaje que nosotros estamos haciendo, lo que nos mantiene con aliento, lo que nos mantiene con motivación, ¿qué va a ser? Y por el contrario, ¿qué va a ser lo que me desmotive, me quite el aliento en ese transcurso? Cuando yo pienso que viajar en bicicleta es la brisa en el rostro, ¿no? Una bicicleta súper bonita y los paisajes, y solamente voy por el fruto de ello, solo por lo que quiero conseguir de ello, empieza la molestia del aspirante, porque es un proceso, y en ese proceso no podemos pretender llegar de una vez al fruto, sino que tenemos que tener todo un recorrido. El maestro que nos toque no va a ser siempre el de larga barba y vestido de naranja. Y quizá nos llevemos una desilusión al no encontrarlo, si era lo que esperábamos encontrar. El aspirante debe saber de que su maestro está en todo lo que lo rodea. Y que si entonces el maestro respira, él respira, si el maestro parpadea, él parpadea, si el maestro entonces se equivoca, él se decepciona rápidamente. Hay una separación. El aspirante no está pendiente de qué está haciendo el maestro, sino que él tiene la mente abierta, ¿sí? Cuando aquel que siente de que su gurú, su maestro, tiene que ser de cierta manera, se puede desilusionar muy rápidamente al no poder encontrar eso en su camino. Y cada persona tiene diferentes gurús, diferentes maestros en su propio camino personal.
cada uno el necesario, el que le corresponde, el que realmente necesita para esa práctica. La preconcepción de cómo inclusive debe lucir el maestro, ¿no? Y también lo que me va a enseñar, de cuál va a ser la práctica que me ponga a hacer. Entonces venimos a un ashram y de repente te dicen, bueno, la práctica espiritual está en la cocina lavando platos. Y te pones a lavar platos. Y entonces ahí vienen entonces los pensamientos. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo pensé que yo venía a meditar, yo pensé que venía a hacer todo aquello que no he hecho a lo largo de mi vida. Traje 5 cajas de colores, 10 instrumentos, 20 libros, porque pensé que me iba a dedicar a la práctica espiritual y me pusieron a lavar platos. Esa es la práctica, ¿sí? Ese también es el desaliento que podemos encontrar, que no nos esperábamos que esa fuera la práctica. Luego te dicen, ¿cuál es el siguiente desaliento? El avance en la práctica. Y tú dices, bueno, el avance en esta práctica es que yo al tercer día ya me voy a parar de cabeza, voy a poder meditar, voy a detener el ruido mental. Y te dice el maestro, no, el avance en la práctica es que estás lavando mejor los platos, sigue así. Y ya al menos no dejas restos de comida en el borde, vas muy bien. Y entonces uno se puede encontrar de nuevo cuál es el verdadero avance. No estoy avanzando, llevo un año sin poder meditar, sin poder pararme de cabeza. ¿Realmente qué estoy haciendo aquí? No estoy avanzando. El maestro no es el que yo esperaba, la práctica espiritual no es la que yo creía que iba a ser, y mi avance espiritual, lo que yo sentía que era avanzar, no lo estoy observando, no lo estoy viendo. La mente abierta del discípulo es la que va a hacer de que todo esto se transforme en una experiencia que no quiere un fruto. Cuando tú vas en ese camino, en ese viaje, lo que importa es el proceso, no tanto el llegar, porque si fuera así, ya pues te vas en avión, te vas en otras cosas. Lo que cuando tú quieres viajar, cuando tú quieres un paseo, cuando tú quieres, estás de vacaciones, disfrutas todo lo que está pasando en ese transcurso. Entonces, ese es el primer obstáculo, ¿bien? Las preconcepciones. Y el segundo obstáculo es mi deber, ¿no? Porque cuando empezamos a estar en un ashram o dedicarnos de lleno a este aprendizaje y a decir, bien, me voy a dedicar a hacer ese camino, voy a correr esa maratón, voy a subir en bici esa gran montaña, de repente te acuerdas de que eres hija, de que eres hermana, de que eres esposa, de que eres madre, de que eres ciudadana. Y entonces empiezan los pensamientos y las cosas que te hacen sentir que tú tienes un deber aparte y que ese deber es mucho más importante que lo que estás haciendo actualmente. Entonces, el segundo obstáculo son los deberes y los pensamientos que tenemos acerca de lo que realmente es útil en ese momento. Y es muy curioso porque quizá antes de empezar el camino espiritual, tú pues ni ibas a votar, ni te preocupabas quizá por en la familia que estás haciendo, ni la tía abuela que está por allá en China y que hay que ir a visitarla, sino que esos pensamientos vienen justo cuando estás en postura de meditación y llega como un pensamiento fugaz a decirte, hey, ¿qué estás haciendo? Deja de meditar porque tu misión quizá es otra, ¿no? Mira cómo está, no sé, tu mamá, mira cómo está tu hermano, mira que la carrera no la has terminado. ¿Qué estás haciendo? Te estás preocupando solo por ti, no estás haciendo nada para el mundo. En esta manifestación, tus amigos, no estás presente. Estamos marchando por tal cosa y tú no estás en esa marcha. Y ese es el segundo obstáculo del aspirante espiritual, donde vienen los familiares, vienen los amigos también, y te empiezas a distanciar, porque todas aquellas cosas que creías que te unían a ellos cada vez son un poco más lejanas y lejanas. Y en algún momento podrías pensar que tu gran deber es ir a responder tu labor como nuera, hermana, tía, prima, sobrina, cuñada, lo que fuera. ¿Sí? Y Shivananda nos dice
el mayor deber que tienes tú para poder realmente hacer cualquier cosa bien es primero limpiarte a ti, purificar, servir. Y en esa limpieza, en ese proceso de conocimiento, tú vas a poder servir mejor a los demás. Porque aunque tú fueras a servir en el estado en el que estás, probablemente no lo hicieras de la mejor manera. ¿Sí? Si sigues con preocupación, si sigues con ese inconstante vaivén de ideas, no vas a poder servir. Y colocamos el ejemplo, ¿no?, del avión. Yo nunca me ha pasado eso, pero de la máscara, y que primero tienes que ponértela a ti y luego poder ayudar al otro. Entonces es eso lo que te va a hacer sentir de que realmente para servir a tu comunidad, a tu hermana, tú tienes que primero hacer ese camino. No me gusta ver a la familia como un obstáculo, entonces por eso como que cambio un poco la palabra, porque en ningún momento podemos tratar a la familia como, es mi obstáculo espiritual, ¿no? Pero sí podrían representar un desaliento. Cuando estás ahí en la bici, montaña, quizás si tú escuchas atrás una voz que te está dando aliento, hey, tú puedes, te va a ayudar a subir. Si tú escuchas una voz al contrario, como que estás haciendo, pues te hace retroceder, te hace sentir que no vas a poder llegar al pico. Y luego tenemos el tercer obstáculo, que nos puede desesperar, que es el no tener paciencia y el no tener constancia en la práctica. Cuando no somos constantes en la práctica espiritual, no podemos aspirar a que la práctica pues tenga su efecto. Decimos, no, pero es que yo hago yoga. ¿Qué es hacer yoga? Recordábamos la anterior vez, yoga es una experiencia, no es algo que haces 2 horas los lunes y los jueves. Entonces es algo que se hace con constancia, con paciencia, y tienes que ser muy disciplinado. El tercer obstáculo que puedes encontrar es que no eres disciplinado, que no eres disciplinada. Entonces ya sabiendo un poquito esto, los invito a pensar en este momento, ¿cuál de los 3 obstáculos es el que está presente actualmente en ustedes? Si quieren, cierren los ojos, tápense los oídos. El primero son las preconcepciones. Como yo pensaba que iba a ser mi gurú, como yo pensaba que iba a ser la práctica, como yo pensaba que era el avance espiritual, no lo está haciendo. Segundo obstáculo, los pensamientos y acerca del deber, lo que yo debería estar haciendo en este momento. Yo debería estar cumpliendo tal cosa, yo debería estar terminando tal cosa, yo debería estar trabajando en tal cosa. Y el tercer obstáculo, la disciplina. Realmente no soy disciplinado, no soy disciplinada en la práctica. Bien, es muy importante reconocerlo. Esto es de las primeras cosas que se enseñan en el TTC, ¿sí? Porque cuando tú sabes cuál es tu mayor obstáculo, puedes observarlo frente a frente y empezar a trabajar en ello y no dejar que te desaliente en todo este camino, que aquí son 21 días, pero realmente no son 21 días, ya sabemos que son todos los días, todo el día mínimo, esta vida. ¿Sí? Entonces, un poco para sentirnos acompañados, ¿quién siente que es su principal obstáculo? Porque podemos tener los 3 también. Los tenemos, de hecho. ¿Quién siente, pero igual, que su principal obstáculo es la preconcepción de cómo iba a ser la práctica, de cómo iba a ser el avance espiritual? Muy bien. ¿Quién siente que en este momento su mayor obstáculo es sus deberes, que debería estar haciendo? Muy bien. Y el tercero, ¿quién siente que la disciplina es su mayor obstáculo? Bastante. Súper. Si Jesús estuviera aquí presente, si Buda estuviera aquí presente, si muchos de los grandes sabios también estuvieran aquí presentes, ellos también hubieran levantado la mano. Esto le pasó también a Jesús en el desierto. Entonces, cuando Jesús estaba
en esta prueba del desierto, ¿no? Que se le presenta esta vocecita interna que le dice, hey, mira este desierto, yo te podría dar a ti un gran reino, ¿no? Mira dónde estás, mira, estás lavando platos, ¿no? Tú podrías realmente estar haciendo la verdadera práctica que te va a hacer parar de cabeza, de pestañas, y no este desierto. Y Jesús, ¿qué responde? Como no, porque yo aspiro a un reino más grande, ¿no? No hay reino más grande que ello. Entonces nos dicen, cuando tú aspiras a ese reino más grande, cuando tú simplemente vas en favor de lo más elevado, todo a tu alrededor se acomoda. Cuando tú te ordenas, todo a tu alrededor se ordena. Esto nos ayuda en el segundo obstáculo. Tú estás ordenándote y tienes que confiar. Y muy importante en todo el tema de la espiritualidad, la fe es algo que no se puede describir. Es algo que los diccionarios no podrían tener palabras para describir qué es el acto de fe. Entonces, esa fe que debes tener, esa confianza que tienes que tener en que todo se va a ordenar cuando tú te ordenas y cuando tú estás persiguiendo el reino más grande de todos, va a ayudarte en ese segundo obstáculo. ¿Sí? Confía. Y lo estás haciendo, solo que paciencia. Luego también lo reta, ¿no? y le prueba a Jesús y le dice, bueno, si tu Dios es tan grande y si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes tal cosa en comida, me hago entender? En pan. Yo te podría dar pan en este momento. Y Jesús también responde, no solo del pan vive el hombre. Entonces te pueden criticar tus amigos, tu familia también como, bueno, pero mira esa camisa rota que llevas hace no sé cuánto tiempo, no te estás viendo abundante, mira, no estás trabajando, vienes a un voluntariado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué va a pasar cuando seas abuelo? ¿Qué va a pasar cuando tu mamá sea abuela, cuando tu abuela sea más abuela que ahora? Entonces, eso también se va ordenando en el camino, ¿sí? Porque no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Luego también le pasó a Shankaracharya, que es como este maestro, que es el maestro del maestro del maestro, del maestro del maestro de Shivananda, ¿sí? Y él también, desde muy chiquito, él ya sabía que a dónde tenía que ir, él sentía el ansia, el llamado profundo de meditar. Cuentan que a sus 7 años él ya deseaba profundamente dedicarse al camino de la espiritualidad, pero pues si ustedes fueran la mamá de Shankaracharya y su niño de 7 años se quiere ir solo a la montaña a meditar, ¿qué harían? ¿No? No, claro, no, que te enloqueciste, ¿no? Entonces ya te diagnostican locura. Seguro acá si fuéramos a un médico cada uno saldría con un reporte de locura y le decía, no te vas, eres un niño, que te vas a ir a meditar. El caso es de que él también tuvo ese obstáculo hacia su familia. Jesús también, ¿no? Sus hermanos no le creían, que él tuvo que abandonar y él también decía a sus apóstoles, ¿no? Tienes que dejarlo todo, totalmente desapego, para dedicarte a ese bien supremo. Imagínense también a Gandhi, si él quizá se hubiera quedado porque él es abogado, entonces tenía que cumplir con su rol de abogado y no hubiera libertado la India, ¿no? ¿Cuál es el deber supremo? ¿Cuál es nuestro deber supremo? Ese deber es al que tenemos que seguir apuntando, es la cima de esa montaña, ¿sí? Y en el progreso, en el avance. No todo va a ser de subida y no todo va a ser de bajada. Si ustedes ven las montañas, ¿no? Entonces el avance espiritual no es así. No es que cada día voy avanzando un poco más. Es sube y baja porque la bajada, quienes aquí andan en bici, te ayuda después a la subida, ¿sí? En la bajada es donde tú tomas impulso y te ayuda a subir realmente. Y te ayuda a recuperar fuerza, aliento, porque ahí ya no tienes que pedalear.
Entonces son necesarias esas subidas y esas bajadas. Es necesario el desapego, es necesario también en algún momento sentir que dejamos a los padres, que dejamos a los amigos y que nos pueden cuestionar las personas que más amamos en el mundo, a quienes más honramos en el mundo. Nuestra madre, pero que quieren lo mejor para nosotros. No es porque les parezca una locura lo que hacemos, sino simplemente nos aman tanto que quieren cuidarnos. Por eso la madre Shankaracharya lo que quería era proteger. No le está diciendo no vayas donde Dios porque ella misma quisiera hacerlo, pero ella misma tampoco puede porque también siente que su deber es como madre. Y así hay muchos relatos de muchas personas que han tenido que dejar, ¿no? Dejar absolutamente todas sus pertenencias, sus, entre comillas, vidas pasadas para dedicarse de lleno y confiar en el proceso, confiar en el camino. Cuando tú tiendes y aspiras y sabes que cuál es el mayor propósito, eso es lo que te va a mantener en tu práctica. ¿Sí? No cuánto avanzas en la práctica, no qué tipo de práctica es, sino cuál es el bien mayor del universo. Y entonces, por eso en las eras decimos, hemos perdido el Dharma, porque nos fijamos solamente en cuál es mi propósito único para mí, cómo yo podría estar mejor. Pero ya no se trata de eso. ¿Cuál es el bien supremo al que todos tenemos que servir y honrar? Este satsang es a veces un poco difícil porque siempre toca temas muy personales, ¿no? Pero sí siento como animarlos a que sea el obstáculo que estén teniendo en este momento, ya sea su deber con lo que fuera, que sienten que es un obstáculo, no lo sientan un obstáculo, siéntanlo como algo que los puede alentar o desalentar. Es un aliento, es una subida o una bajada simplemente más de la montaña. No es una piedra gigante en el camino en forma del rostro de un ser querido, porque no lo vamos a querer nunca quebrantar. Sintámoslo solamente como algo que tiene la capacidad de darte empuje o simplemente de retrasarte un poco. Cuando no nos animamos a avanzar en este camino espiritual, sea por lo que sea por cualquiera de estos tres impedimentos, nunca vamos a salir a experimentar lo que realmente teníamos que experimentar en el camino. En este viaje que yo les cuento en bici, es como si tú te quedaras haciendo deporte, simplemente porque estás en la ciudad, alcanzas a salir al bordecito de la ciudad, pero te acuerdas que te tienes que devolver a una cosa y te regresas. Y otra vez vuelves en esa práctica y eres constante en la inconstancia y eres constante simplemente en ese ir y devolverte otra vez y otra vez y otra vez. Y nunca avanzas porque nunca sales y nunca experimentas lo que realmente eran las montañas, lo que estaba más allá de todo eso. Entonces, todas aquellas cosas que nos hacen devolver, que sean las mismas cosas que nos animan a avanzar, porque pueden ser las mismas. Totalmente el mundo es redondo, entonces si tú sigues avanzando, vas a terminar llegando otra vez allí, pero habrías avanzado, habrías conocido otras cosas. No sintamos que el camino es de retroceso, el camino simplemente es continuar con aliento. ¿Sí? No te devuelvas, solo toma aire y continúa, continúa, continúa. Bueno, dejamos un momento también para la expresión, entonces no sé si alguien quiere también compartir un poco de su experiencia hasta ahora y si tienen también dudas. Para un poco anclar lo que les decía de sattva, rayas y tamas, sattva se encuentra también en esto idílico de la pureza, ¿no? Yo quiero que sea la perfección, la práctica, el maestro, ¿no? Sattva. Y cuando eso no es sattva, cuando eso no se ve de esa manera tan pura, entonces yo me decepciono. Rayas, el movimiento, lo que yo debería estar haciendo en este momento. Y en último, cuando no somos disciplinados, tamas, ¿no? Está súper presente. No me deja hacer las cosas, tamas. Me pone la inercia. Entonces reconocer qué gunas, en qué proporción están
que Guna está liderando ahora como ese avance en mi práctica y cómo en cierta manera me dificulta un poco el camino, pero que hace parte del camino, porque también es volverse fuerte. Bueno, ahora sí, si sienten dudas, quieren compartir. No, no. No, todavía no hemos cerrado. Esto es mucho así porque es un espacio donde nos compartimos. Otra vez no es para sentirnos solos porque hasta a Jesús le pasó. Sí, entonces, no sé si alguien quiere hablar un poco. Yo creo que, pues a mí me pasa y creo que a muchos también. ¿Te puedes acercar? Si no tengo el micrófono. Igual la gente te ve. Yo creo que a muchos nos pasa con el tema de la comida, que uno cree que pues es fácil el cambio de la alimentación, a volverse pues vegano y dejar muchas costumbres como por ejemplo que a nosotros los colombianos nos gusta mucho el dulce y mecatear y demás. Y es como que, pues como por dar un ejemplo muy general, el trabajar en ello a veces como que me frustra porque yo me cateo mucho. Entonces llega Johncito con sus chocorramos y digo, como, ay Dios mío, señor, hoy no. Y hay veces que me da mucha ansiedad, entonces digo como, bueno, está bien, uno, pero lo comparto para no sentirme tan mal. Y es como esa fortaleza o esa pureza en parte de que pues venía siendo alguien afuera con esos hábitos y que aquí uno empieza como a pensar, o a mí me pasó como que uno lo tiene que hacer de taja y no, realmente es como muy progresivamente y lo que tú decías de ir poco a poco y no esperar como un cambio ya muy repentino, sino que el proceso y el progreso se mide en qué hacemos cada día para mejorarlo. Gracias. Sí. Respecto a ese asunto está esto de cuando yo llegue al ashram voy a dejar de comer eso. Y luego estás en el ashram, te das cuenta de que ahí mismo existe ello y es cuando salga del ashram voy a dejar de comer ello. Sales del ashram, el año que viene, cuando me vaya a otro lugar, voy a dejar. Es lo que tienes que aprender, no es ahora, no es siempre después. Entonces, cuando termine el profesorado recién voy a sentir, cuando pasen 6 años y es justo ahora y ya, ¿no? En este momento presente en que estamos. Entonces, bueno, mucho ánimo, sigamos en este camino y es un camino que estamos todos juntos y es un camino que también hace que todo tenga sentido, porque acá lo último, esto se aplica, creo que en un satsang anterior lo había mencionado un poco, en las películas, ¿no? La típica película que tiene éxito es la que tiene justamente estas dificultades, ¿no? La persona tiene una ilusión, al mismo tiempo no puede, tiene la frustración, ¿no? Y no tiene disciplina, pero al mismo tiempo se da cuenta que al final, con todos los valores que va encontrando, logra pues las cosas, la típica película de Disney. Entonces, si esto funciona para una película, también va a funcionar también para que sintamos que la vida es hermosa, así que es una obra de arte. Estos son esos altibajos de todo que es necesario. ¿Ibas a decir algo? Si es algo cortita, pues bien, pero si es largo, dale. En esto de los obstáculos dentro del camino espiritual, poder desidentificarse del ego y de las responsabilidades o de creer de que, bueno, la familia me necesita, entonces dejo lo que estoy haciendo para ir.
y lo que uno se va como preguntando, o sea, cómo uno se identifica, ¿no? Con lo que piensa, con lo que siente, con lo que hace. Y Castaneda habla mucho sobre justamente cómo salir, como borrar esa identidad personal para ir más allá y conectar realmente con esa esencia divina que somos. Todo el tiempo me lo pregunto cómo hacer, porque uno conoce a alguien, ya sea acá en el ashram o donde sea, y hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos? Y enseguida uno empieza a contar la narrativa, o sea, soy tal, de tal lado, y hago esto, y me gusta lo otro, o sea, uno se empieza a identificar con lo que fue desde aquello que le dolió y que necesita trabajar y purificar y tal, y con lo que sí es, digamos, el camino, por decirlo de alguna manera, del Dharma. Entonces, ¿cómo, no sé, es una pregunta, cómo uno hace, ¿no? Para realmente decir, bueno, listo, sí, hoy elijo que a partir de ahora me voy a desidentificar de mi historia y así eso, como que o no duela o resignificar. Sí, hay Shivananda, no sé si Shivananda o Vishnu, como que colocan una historia que es sobre un renunciante que va caminando con su recipiente, ¿sí? Porque ellos van tan austeramente que solamente llevan en su equipaje un recipiente para poder pedir un poco de comida y continuar su práctica, ¿no? Pero entonces Shivananda cuenta la historia, voy a decir que Shivananda porque realmente no me acuerdo quién es, de que este aspirante tenía su bandejita sucia, ¿sí? Su tutuma. Estaba toda sucia, sucia no la lavaba, de todo lo que antes había y que la ha hecho, pues le ha dado alimento anteriores veces. Entonces, cuando él llega a la casa de un hombre sabio pidiendo, ¿no? Ese alimento, y recuerden, es un hombre sabio, es muy simbólico, ¿no? Está pidiendo realmente sabiduría. El hombre sabio no puede entregarle en ese recipiente porque está sucio, porque viene con cosas, entonces le va a caer mal. Todo lo que comas, aunque sea comida, aunque sea alimento, te va a caer mal. Tienes que limpiarlo. Y tampoco puedes llevar un recipiente ya lleno, porque no vas a poder recibir. Entonces te dice, tú tienes que vaciar, limpiar y recién allí ya aspirar a recibir. Porque no podemos recibir en un recipiente sucio y no podemos recibir en un recipiente lleno. Tenemos que vaciar, vaciar ello. Y que también no es desentenderse, porque no es como yo simplemente dejo, sino que lo mejor que tú puedes hacer es esto. Si no es para que tú sientas que no tienes responsabilidad, sino que de hecho esto es lo mejor que puedes hacer también para ayudar a los otros. Un poco. Entonces, sí. Respecto a lo que decía Fa, hay una pregunta que a mí me ayuda mucho como cuando pienso en cualquier tema de mi ego y es, ¿quién era yo antes de nacer? Como que siento que esa pregunta te ayuda hartísimo cada vez que tu ego te esté ganando, ¿quién era yo antes de nacer? Y te ayuda como a conectar con una esencia súper divina. Y respecto al tema que estamos hablando, hay algo, pues mi tema es la disciplina, o sea, súper teso, me parece. Y como que este es un lugar que a ti te facilita mucho las cosas, porque como que estás en comunidad, todo el mundo se levanta temprano, pues como que no hay opción de quedarte en la cama, o sea, pero yo estaba intentando pues como empezar una práctica personal en mi casa y es muy duro, o sea, es muy difícil, como que siento que la disciplina es un obstáculo gigante porque cuando uno está solo en la casa y no se tiene que despertar a las 5:30, sino que te puedes levantar a las 8 con todo el mundo, tomar esa decisión de hacerlo es demasiado teso. Y ese es un comentario. Del otro es, a veces siento como que apartarse de, como de la realidad para encontrar respuestas, como que sí es lo que está bien. Pues como que, porque hay que irse a la montaña a meditar y no puedes meditar como en tu realidad. ¿Ya? Sí. No, Shivananda al contrario, ¿no? Él te dice, tú pensabas que te ibas a ir a meditar a la montaña y no, te quedas acá lavando platos. Entonces tenemos como esa preconcepción. Y no, él dice, toda la práctica no es que aquí te vas a sentar y te vas a iluminar, sino que de hecho tenías que hacer muchas cosas que son del diario, vivir
y no sentías que eso era una práctica espiritual, porque no está separado, no es que la práctica y después él escribe mucho, ha escrito más de 300 libros y ha escrito también esto de que no está separado el camino espiritual de tu camino cotidiano, no hay separación entre los dos, ambos son, es que solo existe un camino espiritual, es eso, entonces no hay separación de ello. Y la construcción del carácter enfatiza también mucho Shivananda, porque Shivananda dice, no, el carácter es lo que forja después tu destino. Entonces, ¿cómo construyo un carácter? ¿No? Y la coherencia es la base de la identidad. Entonces, como yo, a partir de, no presupuestos, no de lo que me ha tocado vivir, sino desde la coherencia de la práctica, yo construyo esa identidad que luego soporta todo el resto, ¿no? El carácter que después soporta tu destino. Bueno, vamos con anuncios. El primer anuncio es entonces que no estamos solos, que a todos nos pasa lo mismo, que a Jesús también le pasó, que a todos nos pasó. Entonces continuemos en comunidad. Y el 30 de septiembre tenemos inmersión profunda en yoga, canto y danza. Si quieren venir, van a ser varios días acá pues viviendo con nosotros. Vamos a estar en una práctica muy hermosa. Tenemos también profesorado de yoga en la especialidad de niños del 7 al 13 de octubre y también tenemos pues un retiro de niños en octubre. Profesorado básico de yoga, estamos actualmente en un profesorado de yoga y el siguiente es en noviembre. Entonces, para que vengan a vivir 21 días con nosotros y ya pues tenemos siguiente fin de semana. Este fin de semana yoga y pensamiento positivo. Y muy importante, tenemos la visita de los COIs. Vamos a tener un pagamento y un peregrinaje muy especial. Esto va a ser el 27 de septiembre. Entonces, nos preparamos, cerramos los ojos. Respiramos profundo, sentimos liviandad.